Hola, ahora sí me escuchan. ¿Pedro me escuchan? Genial, gracias. Justo veo a Pedro Maldonado y hola, ¿cómo estás? Ahora sí los escucho. Bien, ¿y tú? Bien, Éxito. ay, Ups. ¿escuchaste eso también? Se nos cayó el pendón acá. Como en un segundo vamos a estar listos con pendón del senior desde aquí de Valparaíso para hacer la charla. Pero es bueno que ahora ya nos escuchamos. Ah, ¿qué tal? Ojalá no encima mío, si es que va a caerse. La gente que está en el streaming o que está en el Zoom, les pedimos un poquito de paciencia porque estamos aquí tratando de organizarnos. Y vamos a empezar el coloquio en 1 o 2 minutos, o el seminario, como se llama. No, no hay caso. No, sin perdón. Ya. No logra. Ahí estaba el pensamiento que no va a funcionar, por el cual hemos hecho un poquito de... A ver. Ya. Terminé. Ya. Siendo las 1:11, voy a iniciar. Si es que en algún momento dejan de escucharme porque yo me empiezo a mover mucho, me avisan. Veo al Pedro justo al frente mío, así que el Pedro me podría ir avisando si es que algo pasa mal. Oye, muchas gracias por venir, a las personas que pudieron venir aquí presencial, también a las personas que están en el Zoom del SENIA o que hayan de alguna manera se hayan inscrito para tener el Zoom, pero también tenemos un streaming funcionando a través del Departamento de Informática, así es que les agradezco a todos el tiempo y el interés por escuchar esta charla, que les cuento. Mi nombre es Claudia López Moncada, soy del Departamento de Informática de la Santa María y estamos acá en Valparaíso. Y también esta charla está dentro del ciclo de charlas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, al cual pertenezco como investigadora asociada. Y el título que le puse a esta charla es una mirada desde la computación centrada en personas hacia la inteligencia artificial, y quizás un poco más pomposo de lo que debía haber puesto como título, pero sí quiero primero decir que esta es mi mirada. ¿Ya? Entonces, una mirada desde una persona que estudió informática, ingeniería informática y su magíster aquí en la Santa María en Valparaíso, y que después, por los temas que me interesan como investigación, me fui a hacer un doctorado en Information Science and Technology, donde el foco no está tanto en la tecnología, o está en la tecnología, pero está en la tecnología en función de cómo está el servicio de las personas y de cómo las personas manejan información. ¿Ya? Entonces, está como en el tercer eslabón de mis intereses. A mí me interesan mucho las personas y la información. Y desde entonces, ahora aquí en informática como académica, las áreas en las que trabajo calzan dentro del paraguas de computación centrada en personas, que incluye
Otros temas que quizás ustedes conocen que hablan de Human Computer Interaction, que es un tema dentro de la computación centrada en personas, o de la computación social y colaborativa, así como otros temas también. Los temas donde yo trabajo son estos y esa es la mirada de las cuales les voy a contar en esta charla. En esta charla, ¿qué es lo que quiero contarles? ¿O qué quiero comunicar hoy día? Quiero comunicar dos cosas, un mensaje súper sencillo. Primero, es que ya hace algunos años existe evidencia de que hay algunas consecuencias problemáticas de la inteligencia artificial, y le pongo ahí IE, que se ha encontrado evidencia de que a causa de sistemas de información que utilizan inteligencia artificial, algunas veces personas han resultado dañadas, ¿ya? En distintos niveles, y uno puede decir cuál es el nivel de profundidad o de gravedad del daño, pero esa es una de las preocupaciones que hay hoy día en la inteligencia artificial. Y el segundo punto que quiero comunicar es que la computación centrada en personas ofrece una manera de investigar algo que yo le voy a llamar aquí un eslabón perdido entre lo que es la inteligencia artificial, cómo hemos ido entendiendo la inteligencia artificial, y las personas. Entonces, voy a empezar con tratar de mostrarles cierta evidencia que al menos a mí me convence de que hay algunas consecuencias problemáticas de la inteligencia artificial y que debemos enfrentar y tratar de prevenir proactivamente de aquí en el futuro. Y voy a empezar con material o investigación antigua en el orden de las cosas en computación, ¿no? Por ahí, por el 2016, empiezan a aparecer los primeros cuestionamientos, quizás un poquito antes, pero los primeros cuestionamientos bien públicos respecto de casos donde la personalización, que es algo que mucha gente dentro de computación empezó a hacer, que era personalizar el contenido, porque tenemos tanta información que tenemos que personalizarlo para distintos usuarios, nos empezamos a dar cuenta de que esa buena idea de la personalización a veces tiene algunas implicancias o unas consecuencias que nos empezamos a cuestionar, ¿ya? Lo primero, ProPublica, una organización en Estados Unidos de periodismo, empieza a reportar ciertas cosas, como por ejemplo que si es que uno busca hoteles en Orbitz, que es una aplicación para buscar hoteles, la gente que está buscando desde un Mac recibe hoteles más caros que aquellos que están buscando desde un PC. También encuentran que Staples, que es una librería, una librería, tiene personalización también, pero hace personalización de precios, y resulta que le muestra la corchetera, la mismísima corchetera, a los códigos postales, a personas que están en códigos postales que están caracterizados por tener menor ingreso, que son más caras. La misma corchetera es mostrada más cara en áreas de menor ingreso que en áreas de mayor ingreso. Y también pasa que Princeton Review, que es una de estas empresas organizaciones que lo que hacen es vender textbooks o libros para prepararse para ciertos exámenes, como nuestra PSU, también hace este tipo de personalización y muestra el mismísimo producto a precios más altos en sectores o en lugares geográficos donde hay más población asiática. ¿Ya? Y eso uno lo puede explicar a posteriori, porque la población asiática es bien conocida por que se prepara mucho para este tipo de test, y por lo tanto pareciera que estuvieran dispuestos a pagar más por el mismo servicio. Esto, o esta idea de que empiezan a haber cosas que nos empezamos a cuestionar, de que quizás no es tan justo aquello que está generándose a través de los algoritmos, particularmente de inteligencia artificial, empieza a ser más y más estudiado. Este de aquí es un estudio hermoso del 2015, donde empiezan a cuestionar el algoritmo de publicidad de Google. Y lo que hacen es crear agentes de software que los crean al mismo momento y les hacen visitar exactamente las mismas páginas, cosa de crear así como dos usuarios que son iguales, pero hacen una pura diferencia. Un agente tiene género masculino y un agente tiene género femenino. Y empiezan después a revisar qué es lo que estos agentes han recibido como ofertas de trabajo. Y encuentran diferencias importantes en que a esos agentes masculinos les ofrecen ofertas de trabajo que son mejores pagadas que a los agentes femeninos. Y entonces empieza aquí a aparecer esta idea de que hay algo en los algoritmos, y después vamos a aprender qué es en sus datos, que genera esta diferenciación que vamos a empezar que se empieza a llamar como una reproducción de algunos sesgos culturales que ya tenemos. Y yo diría que esto empieza a explotar
en un dataset que es muy, muy estudiado, y yo solo voy a contar el inicio de este dataset, que devela o revela que existe un cierto riesgo, sesgo racial en las sentencias para ver si es que alguien tiene o no fianza, o le pueden dar fianza o no, para salir mientras están siendo enjuiciados en Estados Unidos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un algoritmo, Estados Unidos tiene mucha gente que va a la cárcel, y entonces tienen que automatizar este proceso, ¿no? Tienen que hacerlo un poco más eficiente. ¿Qué hacen? Bueno, tenemos tantos datos hacia el pasado que lo que vamos a hacer es tratar de ayudarle a los jueces a tomar esta decisión de si es que le van a dar fianza o no a la gente. ¿Cómo? Lo vamos a hacer a través de tener un algoritmo que va a predecir el nivel de riesgo que tiene cada persona. Y entonces, eso que está muy aceptado es parte de las organizaciones en Estados Unidos. Hay un equipo de ProPublica, de nuevo, de periodistas, que dicen, lo que vamos a hacer es mirar qué pasó. Entonces, nos conseguimos los datos de lo que le predijeron en cierto momento y vamos a ver qué pasó 2 años después. ¿Ya? Entonces, tengo las predicciones de hace 2 años y tengo los resultados de lo que pasó. Y sabemos que ese algoritmo que va a predecir, no conocemos tanto de él, pero sí se conoce cuáles son sus variables, los features que usan para la predicción. Y entre esos no es la raza 1. ¿Ya? Entonces, eso es bueno decirlo. La raza está oculta, no la consideran en la predicción. Y, por ejemplo, entonces lo que pasa, tenemos 2 personas que habían hecho un robo pequeño, y a una persona le dan un nivel de riesgo 3 y a la otra persona, en ese caso, le dieron en el dataset, le dieron un riesgo 8. En la vida real, ¿qué pasó? La persona que había sido calificada como de bajo riesgo, en realidad hizo un tremendo asalto, y la persona que había sido clasificada como alto riesgo, en realidad no reincidió. Entonces, tratamos de estudiar esa escala, ¿cierto? Un n igual 1 o n igual 2 no nos convence de nada, pero empiezan a hacer el análisis de cómo era la distribución del nivel de riesgo predecido para estas poblaciones y se dan cuenta, ojalá que aquí ustedes lo vean, yo no lo veo tan bien porque no tengo mis lentes conmigo, pero sí me sé que ahí está la población o la distribución del nivel de riesgo predecido para la gente blanca y para la gente afrodescendiente. Y se ve una distribución distinta, ¿no? Pareciera que el algoritmo predictor predice mayores niveles de riesgo, o voy a decirlo al revés, menores niveles de riesgo para la gente blanca y mucho más distribuidos los niveles de riesgo para la gente afrodescendiente. Y como tengo el futuro, porque tengo mis datos de lo que pasó 2 años después, pueden hacer el análisis de cuáles de esas predicciones terminaron siendo falsos negativos o falsos positivos. Y al menos en esta métrica, después aparecen otras métricas y otros estudios de este dataset, se muestra que evidencia de que el algoritmo lamentablemente se equivoca distintamente para estas 2 razas. Se equivoca más en sobreestimar el riesgo de cometer un crimen en el futuro de la gente afrodescendiente y subestima el riesgo de la gente blanca. Entonces, esto crea ya un avance o un precedente que empieza a incentivar cierto tipo de investigación que continúa, y les voy a mostrar algunos libros, pero este libro de aquí es un clásico de los algoritmos de opresión, donde la autora de este libro se fija en ese ejemplito que está ahí abajo, que si es que uno busca 3 adolescentes negros, les van a salir fotos de estos adolescentes cuando están siendo perfilados porque están siendo arrestados. Y si es que uno cambia una palabra, solamente el color de la piel de la gente, las fotos lucen súper distintas, ¿no? La otra parece ser simplemente 3 personas que están teniendo algún nivel de entretención y que están felices. Entonces, en ese libro se detalla en mucha medida cómo los algoritmos detrás de Google, de alguna forma lo que terminan haciendo es reproducir patrones que nosotros hemos visto durante la historia en las sociedades donde se generan estos datos. ¿Ya? Esas no son las únicas historias, hay muchas historias, si es que a ustedes esto les interesa, y yo les recomiendo 4 libros que son a cada uno de ellos hermosos en sus distintas énfasis que utilizan. Y hay muchos ejemplos, en vigilancia hay reconocimiento facial que se ha probado que falla mucho más con mujeres afrodescendientes, funciona súper bien para hombres blancos, funciona pésimo, se equivoca una que cada 3 veces con las mujeres negras. En salud
en los hospitales utilizan algún score de cuánto necesita una persona ir a tener un programa especial de salud. Y si es que uno mira así como al mismo nivel de riesgo, cuán enferma está la gente, en Estados Unidos, la gente blanca está mucho menos enferma al nivel de riesgo considerado malo que la gente afrodescendiente. ¿Ya? Entonces, hay una serie de razones de por qué eso pasa. No es que alguien necesariamente diga vamos a hacerlo así y vamos a generar este resultado negativo, sino que, o distinto, este tratamiento distinto por raza, sino que resulta de una serie de razones que tienen que ver con el proceso en que se generan estos algoritmos. ¿Ya? Entonces, voy a dejarlo hasta ahí con la evidencia. Ojalá que esa evidencia haya puesto el caso, al menos de que desde mi punto de vista hay evidencia suficientemente creíble para decir que hay algunas consecuencias problemáticas. Y para simplificar este asunto, que es complejo en muchas medidas, yo veo dos grandes desafíos que me interesan particularmente. Por un lado, es la idea de que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial aprenden de los datos, y dado que los datos son representaciones de lo que ha pasado en la realidad del pasado, lo más probable es que terminen reproduciendo patrones de discriminación, y eso, quizás si lo termino ahí, es una cosa. El problema en el que estamos es que las sociedades donde estamos hoy día ya no aceptan esos patrones de discriminación. Y ahí entonces tenemos que dar una respuesta a las sociedades en las que estamos insertos si es que nuestros algoritmos van a generar estos patrones y los van a terminar reproduciendo. Y entonces ahí lo que yo me pregunto desde el punto de vista de la informática es cómo nuestras propias prácticas de desarrollo y cómo las decisiones, las microdecisiones que tomamos, pueden influir en que eso siga pasando, en que sigamos reproduciendo, o pueden tratar de prevenir. Y ahí hay como una especie de línea de interés de la cual ojalá pueda hablar un poquito dependiendo del tiempo que me quede. Lo segundo es que la segunda problemática, que yo creo que es cualitativamente distinta, es que la mayoría de los sistemas son cajas negras para los usuarios y usuarias, y no solo para eso, sino para la gente afectada, más allá de la persona que está interactuando con el computador, ¿no? Entonces, uno de los casos bien comunes es que estamos haciendo el registro ahora. Bueno, uno de los casos comunes es que, por ejemplo, cuando nos quieren dar un crédito, hay un sistema que nos rankea, ¿no? Y dice, este es tu nivel de riesgo crediticio. Yo no soy usuaria de ese sistema. Mi agente de cuentas o mi ejecutiva o ejecutivo de cuentas es la persona que es usuaria, pero a mí definitivamente esa decisión del algoritmo me afecta a mi vida. ¿Ya? Entonces empieza a extenderse el alcance de los sistemas de información basados en inteligencia artificial. Y bueno, con Deep Learning comienza a pasar, y otras tecnologías comienza a pasar esto de que ya no es solamente caja negra para el usuario, caja negra para el afectado, sino que a veces incluso es caja negra para quienes están desarrollando el sistema de información. Y entonces las preguntas que desde ahí surgen es, ¿cómo hacemos para saber si es que cierto proceso está generando resultados que nos parecen, por un lado, razonables? Entiendo por qué está pasando esto, y después luego si es que eso nos parece justo como sociedad o no. Y ahí nos podemos preguntar otras cosas. ¿Qué es lo que le mostramos a los usuarios de nuestro proceso o del proceso de ese algoritmo? Porque simplemente abrir el código, si bien sería un avance hacia la transparencia, no necesariamente le daría a la mayoría de las personas acceso a poder juzgar y a decir esto está bien o esto está mal. ¿Ya? Incluso si dijéramos esto lo vamos a mostrar, entonces ahora tendríamos que tener formas de cómo alegarnos. Si es que hay algo que no nos parece bien, debiéramos a través de los sistemas generar ciertas formas en que la gente pudiera decir esto es injusto y hay que arreglar. Y eso ha iniciado un área de investigación. La evidencia es que les mostraba antes, que genera un área de investigación que se usa estas palabras Fairness, Accountability and Transparency, se llama FACT a estas alturas, una conferencia de la ACM, y ahí hay un dibujito que un poco se ríe de la explosión que ha habido de artículos científicos hablando de esto. Entonces, en el 2011 era muy poco, ya en el 2017 había crecido mucho la cantidad de papers que estaban hablando de esto. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que también esto es una preocupación que ha llegado a las organizaciones, a las ONG,
y también a los gobiernos. Y entonces, de hecho, en este país hay una política de inteligencia artificial, y la política de inteligencia artificial define ciertos valores o principios éticos que hay que considerar. Y entonces les cuento que hay muchos frameworks éticos de casi cualquier organización medianamente importante que uno encuentre tanto como en gobiernos como en el mundo privado. Y entonces ahí la gente de Harvard hizo un trabajo hermoso desde mi punto de vista, que se los leyó todo y los trató de organizar en función de cuáles son los temas que más comúnmente aparecen en esto, y empieza a acuñar el término de una inteligencia artificial que tiene principios. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos principios? Voy a pasar muy rápido por esto, pero básicamente nos preocupamos de la privacidad, nos preocupamos de cómo nos aseguramos de la responsabilidad de las organizaciones, seguridad, transparencia y explicabilidad, fairness y no discriminación, cuánto control le damos a los humanos de la tecnología, cuál es la responsabilidad profesional que nos compete a nosotros que participamos de alguna parte en el proceso de la generación de la tecnología, y lo último que es si es que nos hacemos las preguntas sobre si es que las tecnologías que construimos promueven ciertos valores humanos o no. ¿Ya? Puse en negrito la 6 y la 8, que es donde yo casualmente he hecho un poco de trabajo en el pasado. Yo les quiero confesar que hasta hace un año atrás yo no me sentía parte ni un poquito de inteligencia artificial. Incluso lo veía con un poco de resquemor porque decía es como un buzzword. Y en realidad yo trabajo en ciertos algoritmos específicos. Sin embargo, entrar a Senia ha sido una oportunidad en ese sentido para repensar mi trabajo y tratar de verlo desde el punto de vista de cómo el área del que yo trabajo, que es computación centrada en personas, puede aportar una mirada constructiva a la inteligencia artificial. Y eso es lo que les voy a tratar de contar en los siguientes 15 minutos, o 10, ojalá. Entonces, ¿qué les voy a contar ahora? Es cómo una perspectiva centrada en personas podría ayudar. No voy a decir que esto lo va a resolver de ninguna manera, porque es un problema complejo, mucho más allá de lo que está dentro de las paredes de una universidad o de un centro de investigación, por muy multidisciplinario que nosotros seamos, sino que es una perspectiva que podría aportar en abordar los desafíos que parece que estuviera teniendo la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Qué es la computación centrada en personas? Aquí traté de mantener una definición en inglés que me gusta mucho, que es de la NASA, que habla de que es una combinación de métodos desde las ciencias computacionales con las ciencias sociales y las ciencias asociadas a las organizaciones para entender y modelar cómo la gente hace su trabajo y cómo dentro de eso también usa tecnología, y hay veces que hay brechas tecnológicas, y entonces nos interesa entender eso, y desde ese punto de vista en computación centrada en personas trabajamos mucho en base a la evidencia, a la evidencia que acepta casi en igual medida los enfoques cualitativos y cuantitativos de investigación. Entonces hacemos entrevistas, pero también hacemos análisis de datos o hacemos experimentos. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hacemos? Porque tratamos de teorizar para entender las prácticas de las personas o los grupos utilizando tecnología o decidiendo no utilizar tecnología. Cualquiera de ellas son campos bien importantes dentro de la computación centrada en personas. Y si quiero hacerlo súper sencillo, ahí usé una referencia de un libro bien importante que está tratando de juntar estas dos perspectivas, es que cuando uno hace computación centrada en personas, usualmente comienza por observar prácticas de trabajo. ¿Ya? Entonces empezamos viendo lo cualitativo y de la observación, que pueden ser prácticas ya sea en el trabajo o en la casa, prácticas de cómo la gente se comporta en función de la tecnología o la información que está utilizando. Y luego descansamos en la gente y en las autorreflexiones. Entonces hacemos entrevistas para tener retroalimentación, para aquello imaginario, aquella teoría que tenemos de cómo están pasando las cosas, podamos retroalimentarla con la autorreflexión de la gente y el autorreporte. Y luego, ojalá, cuando tenemos un buen entendimiento, hacemos testeo de hipótesis con estudios empíricos que pueden ser controlados o no controlados. Pero ahí ya nos movemos más hacia la idea de lo empírico, ¿no? Por supuesto, yo no quiero salir de aquí diciendo que esta es una idea mía brillante, para nada. Es una idea que está dando muchas vueltas y que ya tiene un grupo de gente trabajando en esto, que habla de la inteligencia artificial centrada en personas. Y donde como concepto clave, creo yo, es que nos obliga, o esta mirada lo que dice es,
tratemos de sacarnos el imaginario en que la inteligencia artificial lo que hace es reemplazar a las personas porque las personas somos ineficientes o tenemos nuestros sesgos o lo que fuere, no alcanzamos a hacer todo el trabajo que tenemos, sino que más bien, en vez de reemplazar a las personas, pensar en cómo la inteligencia artificial le sirve, empodera, le ayuda a las personas o a grupos de personas a lograr sus objetivos. ¿Ya? Y entonces ahí hay 3 libros que son, 2 de ellos muy recientes. Design Justice es un libro un poco más antiguo, del 2020, así, antiguo de nuevo, nivel computación, que son súper motivadores en términos de tratar de explicar lo que podría pasar si es que nos ponemos desde el punto de vista de las comunidades o de las personas para luego pensar en cómo la inteligencia artificial les va a servir a ese mundo. ¿Ya? Si tuviera más tiempo, yo les hubiera hablado de 2 proyectos, pero les voy a hablar solo de uno, que es donde yo creo que hemos hecho cosas parecidas a estas ideas. ¿Ya? Y es donde creo que puedo comenzar a imaginar un aporte más directo hacia la inteligencia artificial. Les voy a hablar primero de Topic Visual Explorer, que es de lo que voy a hablar más en profundidad, que es una herramienta de visualización donde Felipe González, que está ahí, que ya no está en la Santa María, pero que está haciendo su doctorado en UBC, durante su magíster trabajamos en una herramienta donde usamos este enfoque centrado en personas, y esta herramienta es para permitirle a usuarios utilizar Topic Modeling. Topic Modeling es para la diversidad de gente que sé que hay en la audiencia, es una herramienta que lo que permite es automáticamente tratar de identificar tópicos que podrían describir un gran volumen de documentos. ¿Ya? Entonces, en vez de tener que leerme cientos y cientos de documentos, corro Topic Modeling, trato de encontrar un número razonable de tópicos y los tengo que interpretar, y yo podría, así, saber más o menos de qué se habla en estos documentos. ¿Ya? Ya les voy a contar que eso, cuando uno lee el resultado de Topic Modeling, no es así como terriblemente fácil de interpretar. Entonces, nosotros lo que hicimos es decir, ya nos vamos a poner de los zapatos de un usuario, de una persona. ¿Cómo empieza a poder hacer sentido de esto? Y ahí les voy a contar lo que hicimos. ¿Ya? Otro proyecto, del cual no voy a hablar mucho, se llama Aliadas, es un proyecto donde lo que hicimos fue el otro camino, el camino de hacer codiseño, de ponernos en los pies de microemprendedoras y tratar, los pies de, no reemplazándolas, sino que tratando de entender cuáles eran los usos de tecnologías que ellas imaginaban y valoraban, trabajar con ellas semana a semana en hacer codiseño de una plataforma y hacer ese diseño en función de principios, no en función de nuestros imaginarios de cuáles eran las funcionalidades que ellas necesitaban, sino que más bien cómo implementábamos ciertos principios que para nosotros eran la equidad y la confianza a través de micro decisiones de diseño que eventualmente concretizaran las cosas que para ellas eran importantes. ¿Ya? Pero voy a hablar solamente de Topic Visual Explorer más en profundidad, como para mostrarles el camino de lo que se hace dentro de un estudio centrado en personas. Entonces, Topic Modeling es esta cuestión, perdón la gente que es experta en Topic Modeling, yo lo he hecho varias veces, pero voy a ser súper, voy a hablar a muy alto nivel de qué es lo que pasa. Hay documentos, muchos documentos, en el caso de nosotros trabajamos con tweets, entonces bajamos un cerro de tweets y tenemos muchos tweets y queremos saber de qué está hablando la gente. Entonces, preprocesamos los datos, que significa básicamente que no sé, que todas las mayúsculas pasen a minúsculas, que sacan las palabras que creemos que se van a repetir y no nos dicen nada, como el la, lo que fuere. Y después lo corremos en un algoritmo de topic modeling. Nosotros usamos LDA porque en ese momento era como el estándar de facto. Y después de eso sale un output. ¿Ya? Y ese output lo que van a hacer, o les vamos a llamar tópicos, que van a ser unos poquitos tópicos, un N mucho más chiquitito que el número de documentos que tenemos, y que van a hablarse como de los tópicos latentes, o sea, aquella cosa que estaba ahí en los documentos y que me va a describir la variedad de cosas de las que hablaba la gente en los documentos iniciales. ¿Ya? Y las salidas lucen como eso. Hay una cosita, una pantallita negra en general, donde dice este es el tópico 1, el tópico 2, el tópico 3, y acá están los textos o las keywords, las palabras que describen ese tópico, que son como más representativas de ese tópico. ¿Ya? Hay veces que tengo algunos sistemitas que son un poco más amigables con los seres humanos y que te muestran una matriz. Entonces te dicen, aquí hay un cerro, aquí están todos los tópicos, por este lado, perdón, acá están todas las palabras, aquí están todos los tópicos en las columnas, y lo que está en el valorcito ahí dice cuán importante es ese término para ese tópico. ¿Ya?
Y de repente a alguien se le ocurrió que una buena forma de hacerlo era una visualización, que quizás con las visualizaciones podíamos hacer que la gente que está fuera de las ciencias de la computación pudiera interpretar esta cuestión. Y nosotros encontramos que esa era una brillante idea. Sin embargo, teníamos 3 insights que, de nuestra experiencia, porque nosotros lo habíamos hecho varias veces en distintos estudios, que utilizábamos datos de Twitter y tratábamos de razonar sobre lo que estaba hablando la gente con esos datos. Y entonces encontramos varias cosas. Uno es que para interpretar tópicos de verdad, en general uno no usa solamente los términos, sino que ve harto los documentos, porque los términos a veces son súper generalistas. ¿Ya? Ese era un insight. Segundo insight es que a veces los tópicos que venían como resultado, como que mezclaban cosas y a nosotros nos daban ganas de separarlos, pero no era tan fácil porque si lo corríamos de nuevo, nos daba otros tópicos. ¿Ya? Nos daban ganas de dividirlo o a veces nos daban ganas de hacer un merge, juntar 2 tópicos distintos. Y algunas veces, en particular por el tipo de investigación que nosotros hacíamos, nos daban ganas de comparar. Ya decir, en este tiempo T hablaban de esta cosa, en este tiempo T más 1, este otro tópico, ¿se parecía al tópico que estaban hablando en el tiempo T? Entonces, nos interesaba mucho ver cómo podíamos apoyar la comparación de tópicos. Y para eso, un insight también importante era que para hacer eso tenemos que tener buenas mediciones de distancia entre tópicos y hay un cerro de mediciones posibles de distancias entre tópicos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hicimos? Y aquí no lo hice yo, lo hizo Felipe, creó una visualización aprendiendo de la anterior, pero que muestra los tópicos son esas pelotitas, los tópicos que se parecen o que están cercanos por los tópicos o por las palabras que usan, van a estar más juntitos, otros van a estar más lejos. Por un lado voy a mostrar las keywords, pero por otro lado también voy a mostrar los documentos, ya cosa de apoyar eso. Y les voy a permitir a la gente hacer un merge o dividir un tópico en distintos momentos, si es que la persona quiere hacer. ¿Ya? Y también, bueno, ya el split y el merge era una cosa muy importante en nuestro estudio. Y lo segundo era que queríamos permitir la comparación. Entonces, en este caso, nosotros teníamos un dataset de Estados Unidos y un dataset de Europa. Queríamos ver, tenían los mismos hashtags, queríamos ver si eran parecidos los tópicos de los lados. Y entonces ahí tenemos las 2 visualizaciones, misma cosa, por un lado izquierdo, todo lo que es de Estados Unidos, de hecho todo lo que es de Europa, sus términos y sus documentos, por el lado derecho términos y documentos de lo de Estados Unidos, y ahí en la mitad está la comparación. ¿Ya? Entonces hay una métrica que me dice cuánto se parecen estos tópicos de distintos datos. Y ahí jugamos con una métrica. Entonces dijimos ya, ¿qué métrica es una buena métrica que le permita a los seres humanos poder identificar cuáles son componentes o tópicos que se parecen y tópicos que no? Y hicimos un diseño experimental. Ya hicimos un diseño experimental, un estudio de usuarios, donde trabajamos con un dataset que nosotros conocíamos mucho, porque lo habíamos trabajado en el pasado, que habla de cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica con los datos de Facebook. Lo podíamos dividir, Europa y América del Norte. Utilizamos 6 tópicos solamente por coherencia y porque así la gente podía vivir con eso. El mejor número para hacer esto era 11, pero creíamos que era mucho, que la gente se nos iba a variar. Y definimos un ground truth de comparación. Dijimos, hay algunos tópicos que no se parecen en nada, que nadie, ningún ser humano debiera considerar que estos 2 tópicos se parecen. ¿Ya? Y fuimos muy livianos en decir, ya, quizás hay 2 tópicos que no se parecen mucho, pero no vamos a considerar que eso sería una buena cosa. Solo vamos a elegir o vamos a decidir lo que está mal. Ahí hay un ejemplo, o sea, esos son los tópicos que teníamos solo para darles un ejemplo, no hay que leer esta cuestión, pero básicamente Facebook, evitando los datos, la privacidad de datos. Hay otro que es sobre Trump y cómo esto afectó la política de Estados Unidos. El día que fue Mark Zuckerberg a hacer su defensa al Senado. ¿Ya? Esos son como los tipos de tópicos que encontramos en ese dato. Y acá está el diseño experimental, entonces queríamos ver. Esto, tenemos 2 escenarios, uno donde quiero que la gente básicamente trate de mejorar el modelo de tópicos, o sea, vea si es que quiere juntar o dividir ciertos tópicos, y si es que los puede interpretar o no. Y entonces tenemos una condición experimental en el escenario 1, donde la gente puede hacer splitting y merging, puede dividir o puede juntar tópicos distintos, y tenemos un baseline que es que la gente solamente mira sus tópicos y les pone nombre. ¿Ya? Entonces la diferencia ahí es, por un lado tengo la posibilidad de editar el modelo de tópicos y en el otro no, en el otro solamente tengo que interpretar. Y luego los usuarios pasaban a otro escenario donde lo que le íbamos a hacer era comparar, pero ahí algunos iban a comparar con una métrica que nosotros llamamos baseline
que es como una métrica que funciona bien versus una métrica que es la nuestra, la que nosotros proponemos. Y hacer un experimento de usuario requiere un montón de como instrumentación por detrás. Entonces teníamos un dataset, en el primero usábamos solamente el dataset europeo, en el segundo el europeo y el norteamericano, pero teníamos que hacer varias cosas. Le pedíamos a la gente que le ponga nombre a los tópicos, que nos reporte si les parecía que los tópicos eran coherentes o no, que nos diga si es que quedaron súper agotados, si como que se había mucho trabajo, y que después nos envíen los resultados porque estábamos en el COVID, así es que lo estaban haciendo en alguna parte del mundo y nosotros los recibíamos. Y después de eso teníamos que asegurarnos de recolectar los documentos y en ese sentido les pedíamos que nos enviaran cuáles eran los nombres de los tópicos que pusieron, cuáles eran sus respuestas a lo de cuán cansados estaban y los niveles de coherencia. Y también rastreamos cosas a través del sistema, así como quién o cuántas veces alguien hizo un split, cuántas veces alguien hizo un merge y otro tipo de datos que nos podían servir eventualmente. ¿Ya? Y después de eso, ¿qué se hace con un diseño experimental? Lo de siempre, test estadístico, miramos la distribución de los datos, ajustamos el alfa porque teníamos hartas comparaciones, pero básicamente ser cuidadoso con las estadísticas asociadas a los datos que resultan. Aquí es como reclutamos gente, reclutamos o les pedimos, invitamos a 120 personas, ahí fuimos filtrando gente, participó como 2/3 de la gente que invitamos, pero alguna gente se olvidó de mandarnos en la encuesta, otra gente se demoró demasiado comparado con la mayoría, y por lo tanto fuimos bajando Sigue viendo, dale. ¿Sí? Ya. Fuimos bajando el número de gente, al final del día la gente con la que trabajamos para hacer el estudio es del orden de los 55 personas o 40 en el segundo estudio, que igual es un número bien razonable para un estudio de usuario. Y descubrimos algunas cosas, pues descubrimos que esta idea de darle control a los seres humanos parecía ser una buena idea. El 60% de la gente, si es que uno mide como el nivel de coherencia del tópico, del modelo de tópicos entero, el 60% de la gente lo mejoró. ¿Ya? Entonces, si es que es como si hubiera tirado de nuevo a correr el algoritmo, el 60% de las veces tenía una mejor coherencia. Sin embargo, la gente no percibía eso. La coherencia percibida de la gente en el grupo experimental que no era la misma. Así no había diferencia significativa ahí. La gente que podía dividir tópicos se demoraba más, pero no reportaron mayor demanda, que es en general algo que a nosotros nos gustaría tener, que les pedimos hacer más. Se demoran más, eso es razonable, pero no terminan más angustiados, más frustrados después de hacer ese trabajo. Y la gente, cuando decidió intervenir un tópico, también le achutó bastante bien a intervenir aquellos tópicos que tienen menor coherencia. Ya no es así súper lineal la relación, pero al menos aquellas cosas que tenían más coherencia, nadie las trató de evitar. ¿Ya? Entonces es una buena cosa y es un poco prometedor que hayan mejoras, aunque los usuarios con los que trabajamos eran estudiantes de primer o segundo año de computación, que no sabían ni del dominio ni de topic modeling, así es que en alguna manera no eran expertos. En términos de comparación, cuando tenían que comparar y estábamos comparando la métrica baseline y nuestra nueva métrica, resultó que con nuestra métrica la gente se equivocaba menos, lo estábamos comparando con nuestro ground truth que armamos nosotros respecto de cuáles eran los posibles match que estaban bien y los que estaban pésimos. Y entonces en general la gente en el baseline se equivocó más significativamente que la gente que estaba usando nuestra métrica, que es una buena cosa. Y cualitativamente nos dimos cuenta de que ahí donde había más diferencias era cuando en un modelo de tópicos había un tópico que parecía ser un subconjunto de otro tópico grande en el otro modelo. Entonces, esta idea de como subtópicos lo manejaba mejor nuestra métrica que la métrica con la que trabajamos inicialmente. ¿Qué es nuestro trabajo futuro? Y aquí también como contarles que en Human Centered Computing el trabajo es lento porque nos tomamos el tiempo para tomar decisiones y para tratar de encontrar evidencia para tomar una decisión en el futuro. Y entonces ahora pensamos en qué podríamos mirar de cómo movieron la vista para entender cómo tomaron decisiones sobre qué cosas combinar o qué cosas dividir. Y inspirarse en ellos para construir nuevos mecanismos que ayuden a la gente a hacer esto. Y también nos interesa mucho entender la relación entre coherencia y la distancia que hay entre los tópicos en esta matriz donde se ven las pelotitas de tópicos para ver si es que eso quizás influencia en conjunto la capacidad de la gente de mejorar el modelo.
¿ya? Entonces, como deconstruir un poco los hallazgos que teníamos. Y me voy a saltar a aliadas, que tenía unas diapos ahí, y les quiero contar un poco qué es lo que yo creo que se puede hacer desde Senia o en Senia con esta mirada. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben, o la gente que está en Senia ya sabe que una de las cosas de la RL5 es el observatorio, y entonces el observatorio responde a una necesidad, creemos nosotros, de que casi toda la evidencia que hay es muy norteamericana y es muy de Europa. Ya toda la historia que les conté al inicio son puras evidencias del otro hemisferio. Y entonces sería, al menos desde el punto de vista como de investigación, sería muy potente tener evidencia que es nuestra y ver si qué está pasando aquí. Y eso implica un trabajo ingenieril, que no está en la investigación, pero es que tenemos que encontrar formas de tener este observatorio, de identificar dónde está la IA funcionando en Chile. Perdón, estaba un poco resfriada y creo que se me está volviendo, ya. Ahí lo que hemos aprendido es que no somos los primeros en armar un observatorio y que hay que combinar esfuerzos. ¿Ya? Los primeros esfuerzos que se dieron o que se han dado son a través de lo institucional, por transparencia, y ha sido súper difícil para esas organizaciones hacerlo, así que nosotros creemos que tendría que haber un enfoque como de tres lados. Por un lado, tratar de ver si es que podemos automatizar ciertas cosas, lo institucional, por supuesto, pero algo que nosotros le tenemos harta fe, gracias, es a ver cómo podemos complementar este observatorio a través de involucrar a la gente en reportar, ¿ya? Y en enseñarles o modelar una forma en cómo reportar cuando creemos que estamos interactuando con inteligencia artificial. ¿Ya? Y eso implica un proceso y tenemos que tomar muchas decisiones ahí. ¿Ya? Lo otro que estamos comenzando a hacer es hacer el ejercicio de Human Centered Computing, que es partir de lo cualitativo y tratar desde lo cualitativo, desde la observación, entender cuál es la relación que existe entre la confianza en los sistemas algorítmicos y la explicabilidad, ¿ya? Porque está la esperanza de que si hacemos nuestros sistemas más explicativos, si le entendemos, le mostramos a la gente por qué estamos tomando cierta decisión, la gente lo va a entender y ojalá confíe en ellos, en eso. Pero no tenemos ninguna evidencia que nos diga que eso va a ser verdad. Ya de hecho, la evidencia que hay hasta ahora es que no sirve de mucho. ¿Ya? Entonces hay que entender mejor esa relación y entenderla situadamente desde Latinoamérica, desde nuestro país, de hecho, donde tenemos relaciones de confianza con las instituciones que son distintas que las relaciones de confianza que hay en otros lugares del mundo. Y ahí creemos que va a haber una moderación, que hay un factor adicional, que es la alfabetización algorítmica, que seguramente nos va a mover la relación entre explicabilidad y confianza, y ojalá algún día movernos a lo experimental. Y con esto quiero terminar. Algo que hemos hecho también desde la línea RL5 es apoyar a las buenas prácticas sobre ética en el CENIAL. ¿Ya? Entonces sabemos que esos problemas que contaba al inicio existen. No tenemos ninguna razón para creer que no van a existir si es que nosotros hacemos inteligencia artificial. Tenemos que estar preparados para tratar de abordarlo. Y entonces ahí hay una propuesta para hacer revisiones ético-sociales, que es algo que se está haciendo en Harvard, donde nos hacemos estas preguntas a priori. ¿Ya? Entonces tenemos un proceso anterior donde nos preocupamos de cuáles podrían ser las implicancias para las personas y donde involucramos a un panel multidisciplinar que trae gente de ciencias sociales y humanidades a ponerle ese tipo de conocimiento a nuestra revisión. Pero también hay un montón de buenas prácticas que ya existen, que debiéramos poder difundir también, como por ejemplo los data models, que lo que van a hacer es documentar los datos que estamos utilizando y cuestionarnos si en realidad los datos que estamos usando son los datos con los que debiéramos entrenar nuestros modelos. Perdón, esos son datasheets for datasets. Data models explican y describen los modelos que estamos generando. Hay múltiples mediciones de fairness, tenemos que saber elegir cuáles mediciones de fairness nos van a gustar, y hay algunos algoritmos para tratar de hacer fairness o de empujar hacia eso, pero hay que tomar decisiones sobre qué tipo de fairness queremos privilegiar. Y al final del día, y aquí pongo estas cremillas ahí, un poco esta es mi visión más que la de la RL5 necesariamente, es que yo creo que hay que empujar la reflexión, la deliberación y la toma de decisiones que considere la ética dentro de los proyectos de inteligencia artificial como parte de lo que hacemos, como parte de nuestras prácticas, para prepararnos para las complejidades que podrían acarrear los sistemas de inteligencia artificial cuando están en operación con gente
de verdad que son distintos a la gente con la que testeamos nuestros algoritmos. Eso, creo que ahí estoy en mi final. Muchas gracias por escucharme, me perdonan por haber empezado 10 minutos tarde, por favor, y ojalá hubiera alguna pregunta para no quedarme aquí sin nada que decir. ¿Preguntas acá? Déjame ver en el Zoom. Dale, dale. Aquí hay una pregunta. Ivania Donoso. Ivania Donoso. La desconectamos. Ivania. En el chat. Y aquí la pillé. ¿Viste la Ivania? Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Tengo una pregunta respecto a Schneiderman, porque yo también tengo ese libro que publicó este año recién, y que él dice que lo que tenemos que lograr hacer es sistemas que sean merecedores de nuestra confianza, más de que nosotros confiemos ciegamente en lo que está ocurriendo, es que nosotros tengamos como instituciones que nos permitan confiar, que nos aseguren que podemos confiar en estos sistemas. Y quiero saber si es que algo de lo que va a hacer este grupo del CENIA está relacionado a eso. No tenemos decisiones respecto de eso necesariamente, y yo tengo ciertas... no comparto tanto esa mirada. Creo que la confianza es algo dinámico, que no basta crear instituciones que me generen confianza, tengo que mantenerlas en el tiempo, y que hay veces que la gente tiene confianza en las instituciones y no tiene confianza en suborganizaciones o sistemas de las organizaciones. Entonces, creo que es algo que la confianza institucional es parte de lo que vaya a definir, así los modelos teóricos dicen eso, la confianza institucional es algo que va a influenciar tu confianza particular con algún sistema. Hay otras cosas también, hay otras confianzas, ¿ya? Como por ejemplo tu intención de confiar en la gente, así como de principio no conocías a nadie. ¿Tienes confianza en la gente o en realidad crees que la gente te puede atacar? ¿Ya? Esa tendencia inicial de cada persona influye en cuánto vaya a confiar en un algoritmo en particular. Y después de eso, tu primer acercamiento al sistema te va también a cambiar de nuevo tu confianza. Y de ahí va a irla generando y se puede perder en el tiempo. Entonces, me parece que la estrategia de hacerlo desde las instituciones es importante, pero no es la única, porque es súper fácil de perder. Entonces, claro. creo que hay un... creo que es algo importante lo institucional, es súper importante. Y es súper importante que desde el CENIA también lo trabajemos, que la gente tenga confianza, que somos un tercero, que no es privado necesariamente, que tampoco es el Estado, y que puede ser un tercero confiable, donde, por ejemplo, podríamos tener, esto sí lo hemos hablado, podríamos tener una forma de como certificar y tratar de decir, mira, esta organización tiene buenas prácticas respecto de la ética de la inteligencia artificial. Eso lo hemos hablado como a futuro, porque igual es un camino largo. Y también hemos hablado de la alternativa, que es decir, acompañar a alguna organización a tratar de reflexionar con ellos las prácticas y tratar de irlas definiendo en el camino, ¿ya? Y esas son dos cosas que hay que decidir, porque como que no podía hacerlas todo al mismo tiempo desde una sola institución. Pero por ahí van los pensamientos, que en realidad son bien pensamientos a esta altura. Claro, sí, lo que pasa es que como que cuando tú hablaste como de cómo la confianza cambia en distintas culturas, encontré que era interesante ver eso porque en Chile, por ejemplo, la confianza en las instituciones ha cambiado en el tiempo y es muy distinta a la confianza que hay en Europa, por ejemplo. Por eso como que lo encontré muy interesante analizar esos temas, porque claramente acá en Chile no es lo mismo que en Europa, no es lo mismo que en Estados Unidos ni en Asia. Definitivamente, y eso es algo que hemos conversado muchas veces, que es muy necesario hacer este tipo de investigaciones situado en lugares, ¿sí? Como no apuntar a la generalización global, porque esto es súper contextual. Y por eso es importante hacerlo desde aquí, desde Latinoamérica y desde Chile. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti por la pregunta. Ahí hay una manito. Sí, de Jorge, que está en cámara ya. Hola, hola. Gracias, Claudia, Hola. por la charla. Carlos Apillaga aquí. Te quería preguntar, porque ese tipo de tecnología en general, que pasa en casi todo,
que vamos como tratando de empatar a lo que se hace en inglés, tratar de empatarlo al español. Entonces te quería preguntar, en tu área de investigación, ¿qué cosas ves que hacen falta para poder aplicar esto a español? Cuando decís esto, ¿cuál es esto? No digo, en el fondo, aplicar las cosas de tu disciplina, todas las cosas de fairness, accountability, no sé, todo ese tipo de estudios, aplicarlos a español. ¿Qué desafíos hay o qué hace falta para poder hacerlo en español? Voy a referenciar a alguien que ha estudiado harto el tema de fairness desde el punto de vista de lo legal, que es la Catherine Muñoz, que es abogada, y ella argumenta, y yo comparto su preocupación, de que no es un tema de lenguaje en el caso de nosotros, es un tema cultural, que es un tema de qué entendemos por fairness. Por ejemplo, en Estados Unidos, fairness está en la ley. Es un concepto que existe en la ley, incluso tienen algunas indicaciones como cómo deben hacer ciertas distribuciones de gente en algunos lugares. Entonces, y la raza es muy, muy importante, por ejemplo. En cambio, en América Latina, y voy a hablar solo de Chile, nuestros problemas o la forma en que entendemos raza es muy, muy distinta. Entonces, tendríamos que preguntarnos desde antes, así como cuáles son los conceptos que van a definir qué vamos a encontrar justo y qué no vamos a encontrar justo. Y desde ahí yo por eso apunto mucho a la reflexión, apunto y al trabajo multidisciplinar con ciencias sociales y humanidades, porque creo que aquí estamos operacionalizando desde las ciencias de la computación conceptos que son muy complejos y que tienen mucho que ver con las culturas de las sociedades donde estamos parados. Y entonces nuestra pega es la operacionalización, ¿no? Así como ya, definamos fairness, lo que sea que eso significa. ¿Cómo lo mido? ¿Ya? El cómo lo mido es otro trabajo. De hecho, el último estudio que yo leí tenía algo así como, no sé, 30 mediciones de fairness. Entonces tengo que también hacer esa decisión. Entonces creo que el problema de los lenguajes es situarlo en la cultura donde va a ser usado y donde vamos a definir aquellos valores o principios para los cuales vamos a tratar de crear tecnología. Que es distinto a lo que pasa con NLP, ¿no? Que es lenguaje, como que necesito hacer esta cosa o este dataset en español en vez de en inglés. Yo creo que aquí es un poco más complejo porque tiene que ver con los consensos en la sociedad donde van a estar insertas estas aplicaciones. ¿Eso? Hay dos preguntas. Ana Muñoz pregunta cómo interviene la definición del contexto en la definición del fairness. Quizás que traté ya de explicarlo, ¿no? Yo estoy súper lejos de ser experta en fairness o estas métricas, ¿no? Pero sí entiendo que la gente que conoce mucho de eso define o tiene preocupaciones de que esto tiene que empezar a hacerse situadamente, porque el contexto y nuestra historia como sociedad va a definir, por ejemplo, dónde están como las discriminaciones o las desigualdades sistemáticas que queremos tratar de corregir. Y, por ejemplo, no alcancé a detallar esto en la respuesta anterior, pero nosotros quizás no nos comparamos, al menos en Chile no hay tanta distinción de raza por color de piel, pero sí por origen. ¿Ya? Entonces, los pueblos originarios versus la gente que, no sé, tiene descendencia más europea. Nuestra sociedad, me voy a atrever a decir que somos terriblemente clasistas. Y entonces, uno podría imaginar que si es que vamos a hablar de fairness, podemos evaluar esa dimensión, ¿no? Chile es conocido porque el lugar donde estudiaste el colegio dice mucho de las oportunidades que uno va a tener. Uno podría imaginar ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da la impresión de que el contexto tiene todo que ver con estos criterios de fairness o cómo le llamemos al criterio que vayamos a tratar de empujar como ese bien último o ese valor último que vamos a tratar de empujar a través de la tecnología. La última pregunta de Gabriel Molina. Hola, buenas. Mi pregunta es más que nada relacionada por... ¿Se me escucha? Sí, pero no te vemos.
como- Sí, disculpen, la cámara no está funcionando, no sé por qué. Dale. Sí, bien, te voy a decir. Mi pregunta era que en esto del tema del fairness, que es un tema súper interesante que nunca lo había pensado, ¿dónde están actualmente los esfuerzos como de la comunidad en temas de eliminar o disminuir el tema de la discriminación? ¿En recolectar más datos para disminuir el sesgo? ¿En un tipo O de sea, generación ya. de modelos discriminadores que detecten estos sesgos? ¿O crear sistemas más complicados, más complejos para eliminar los sesgos? Yo creo que hay esfuerzos en todas esas cosas que dijiste. Yo conozco gente que está muy involucrada en tratar de construir algoritmos que, de hecho, Marcelo Mendoza del CENIAR, uno de sus proyectos dentro de la RL5, es tratar de construir algoritmos que vayan dinámicamente tratando de irse corrigiendo en función de fairness. Hay gente que cree que el problema está en los datos y que tenemos que tener datos que sean mejores representaciones de la diversidad de historias que tenemos como sociedad. Y entonces, por ejemplo, una de las críticas que se hacen a muchas áreas es que existe un dataset, por ejemplo, que es de... de hecho, voy a usar un ejemplo de alguien que presentó el otro día, un dataset de los rayos X de ciertas, para tratar de entender cómo interpretar los rayos X. ¿Ya? Y entonces ese dataset ya está curado, ya alguien hizo el análisis, alguien definió el ground truth. Definir el ground truth es una pega infinita. Es mucho trabajo tratar de asegurarse de que está bien hecho eso de este es el rayo X, esta es la imagen, esto es lo que se debiera interpretar. Y entonces cuando alguien logra hacer eso, esa persona es muy agradecida por la comunidad porque todos nos empezamos a comparar con ese ground truth. Resulta que si ese ground truth, de alguna forma, es súper sesgado porque fue solo sacado en un estado de Estados Unidos que tiene cierta distribución, y de hecho, acabo de hacer el supuesto de que es en Estados Unidos, pero creo que tengo chances de como achutarle esa apuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es mejorar nuestros algoritmos en función de las características de ese dataset. ¿Ya? Y si hay sesgos ahí, entonces siempre vamos a estar generando tecnología que va a estar bien ajustada a esa distribución. Y entonces hay gente, particularmente la gente que viene de las miradas más críticas de la tecnología, que dice, parte de lo que hay que hacer es no me acuerdo cuál es la palabra que usa, pero es básicamente diversificar las fuentes de datos que Claro. estamos utilizando. Y lo otro es no usar datasets para cosas para las cuales los datasets no fueron inicialmente generados. Los datasets son representaciones de una realidad que se generaron para cierta cosa. ¿Ya? Ojalá los datasets hubieran sido generados con principios científicos de representatividad o de cualquier otra área que nosotros, o sea, cosas que nosotros hacemos en ciencia. Pero un montón de veces no son así. Entonces, hay que conocer bien los datos, y por eso existe este datasets o datasheet for datasets, que lo que dice es, antes o durante estamos haciendo el proyecto, primero preguntémonos cuáles son las calidades de nuestro dataset y si de verdad es un dataset con el cual podemos hacernos las preguntas que nos queremos hacer o queremos predecir aquello que queremos predecir. Y si no, entonces hay que hacer la pega terrible y tortuosa de crear datasets. Entonces yo he visto cosas ahí, como también he visto esfuerzos desde la regulación. Hay mucha gente de leyes preguntándose cómo empujamos también lo de fairness desde el punto de vista de las organizaciones y de lo público, porque el problema es más grande que lo técnico, pues es sociotécnico, como les gusta decir a un montón de mis colegas, que es un concepto bonito, ¿no? Que dice, esto, lo técnico está bien, pero está dentro de un contexto social que tiene mucho que decir en la solución, así como tiene mucho que decir en los problemas que se generan. Perfecto. Quedó súper claro. Gracias por tu pregunta. Tengo una pregunta más, no sé si... Pero... ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es? Son las... 2-7. Sí, nos quedan 8 minutos. Última pregunta, Gabriel, y después voy a hacer una pregunta yo porque soy moderador. Bien, perfecto. Es una pregunta directa como para el tema de Senia y de los datos más que nada. Yo trabajo en el área de Machine Learning también, pero en el área de la salud. Entonces, un tema, por ejemplo, encontrar datos chilenos, datos más que nada dentro del país. No sé si han preguntado o han intentado hacer como alianzas con distintos tipos de empresas o facciones para entregar estos datos chilenos, porque data Chile hay. El problema es que no la sueltan.
No sé, Entonces- esa pregunta la tiene que contestar el Rodrigo, parece. Es que es una muy buena pregunta, porque no porque vaya, pero va en línea con la mía. No estamos haciendo nada en ese sentido, tampoco sabría cómo hacerlo. Yo creo que el marco legal hoy día es un poco obsoleto para eso. Mi pregunta, muy en línea con lo que acaba de preguntar, es: ¿existe alguna corriente académica o incluso como activista que promueva, entendiendo la importancia que tiene la diversificación de los bases de datos, que promueva como que el Estado cumpla un rol en diversificar las bases de datos? Porque yo lo pienso y digo, claro, ¿cuál es el incentivo que tiene, no sé, la clínica alemana de entregarle sus datos a la Fundación Arturo López Pérez en relación a, porque ambos tienen un negocio asociado a eso? Entonces yo no quiero que mis radiografías las tenga el otro. Exacto. Pero obviamente si esos datos fuesen, si yo tuviese todos esos datos a disposición, podría enriquecer y entrenar mucho mejor los algoritmos. Entonces, entendiéndolo así, desde mi perspectiva es más o menos evidente que el Estado tiene que cumplir un rol en el enriquecimiento de las bases de datos y en la diversificación de las bases de datos. Sin embargo, no sé cuál es el estado del arte de esa conversación y si es una reflexión que existe o no. Esa es mi pregunta. Ya, mi primera intención es decir no sé, pero voy a tratar de elaborar en eso y decir que a mí me parece que el movimiento de Open Data, Open Government, debiera ser algo que se está discutiendo, pero el problema con Open Government es que se limita a simplemente disponibilizar algo para hacer un check de que lo disponibilicé. Entonces, como que de alguna manera se limita el potencial que podría haber tenido y uno podría haber usado mejor los datos públicos si es que hubiera una intención de que de verdad sean útiles, ¿no? Entonces, eso es algo que se podría explorar y desde el punto de vista ya no de lo público, no del gobierno, yo creo que hay todo un movimiento asociado al feminismo de datos que se cuestiona en términos de diversificación. Entonces, el feminismo de datos es súper activista y lo que dice es, por ejemplo, cosas como la mayoría de las veces que tenemos datos, de la gente que más tenemos datos es de la gente pobre. Porque esa es la gente que los estados de alguna manera les destruyen su vida porque les dan servicio. ¿Ya? Y entonces es injusto, pues, y los vamos a seguir como vigilando porque tenemos más datos de ellos. Entonces, desde el punto de vista más activista, yo creo que algo que es prometedor es ese movimiento. Si es que eso pudiera como de alguna manera intersectar la idea de Open Government, sería quizás un camino. Pero al final el Open Government se queda como en la disponibilidad desde la transparencia. ¿Cachai? Como que llegan hasta ahí. No, y no es para usarlo. Yo creo que ese es como el gran problema. Es como, lo mostré. Ahí están mis datos. Pero no están hechos para que alguien los utilice para poder sacar el potencial prometido de los datos. Y quizás ahí hay un salto que dar en tratar de ponerle un sentido, de ponerle una intención a la transparencia, más allá que por el afán de ser transparente. Perfecto. Sería mi respuesta. Aquí Daniel Saror señala que una precisión enfoca a la gente en el área de leyes que se está preguntando sobre fairness. Sigue siendo una conversación de nicho y además nos comenta que Carolina Chávez de la USACH es la coordinadora de RAGA, que es la red de académicos de gobierno abierto. Y está justamente trabajando en esto de apertura con propósito. Mira, hermoso. Qué bueno saberlo. Me voy a tratar de aprender el nombre para poder No, seguir señor, te lo mandé por mail. Súper, genial. Sí, cuando yo decía que hay gente de leyes tratando de hacer esto, entiendo que en Chile es súper de nicho, pero sí hay, o al menos he leído una buena cantidad de papers como del mundo anglo cuestionándose esta cuestión y tratando de empujar regulación al respecto. Seguro de nicho todavía, dado el universo que tienen, pero no está tan vacío, creo yo. Gracias por esa aclaración, Dani. Y Rolando Martínez nos comenta que en la unidad de gobierno digital de Sexpress, desde este año hay un Chief Data Officer, o un oficial jefe, un jefe de la unidad de datos en el gobierno chileno. Bueno, creo que estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, súper dispuesta a colaborar si es que algunas de estas experticias o ideas les parecen, no sé, fructíferas para futuras colaboraciones. Última pregunta, ¿tu correo, cuál era? claudia@tfcm.cl.
o claudia.lopez@usm.cl. Claudia. USM. Universidad Santa María, .cl. ubicada en Chile, sí. .cl. Eso, lo decimos chao entonces. Gracias por su asistencia, gracias a las personas que estuvieron aquí. Se siente acompañado. Hola, Rolando. Hello, ¿Cómo estáis? todo muy bien, excelente charla. Gracias. Espérate, seguimos transmitiendo en vivo. Yo creo que estamos en Zoom, nomás que el No. streaming se acabó. Arriba dice live. Ah. Puede decir la Cristiana.